Los elementos del delito. Tenemos como elementos del delito el acto, la antijuricidad, la tipicidad y la culpabilidad. Uno de los elementos del delito, podemos empezar por el acto. El acto jurídico es el hecho humano voluntario que tiene por fines inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, por lo cual solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. Es una conducta humana donde es guiada por la voluntad, y la voluntad implica siempre una finalidad. Podemos delimitar que no son actos las ideas, sentimientos o meras intenciones, las condiciones personales, calidades y estados de las personas. El acto solo puede ser humano. El acto humano debe tener un contenido de voluntad. También podemos delimitar que aquí existe la acción y la omisión. La acción es la obligación de no hacer, y la omisión es la que incumple con una norma mandatoria, que es la obligación de hacer. Tenemos aquí también de igual manera las teorías, teoría de equivalencia de las causas, la teoría de la causalidad adecuada, la teoría de la causalidad relevante, la teoría de la imputación objetiva. Otro elemento del delito tenemos la antijuricidad, que la antijuricidad es uno de los elementos considerados por la teoría del delito para la configuración de un delito, que se define como aquel desvalor que posee un hecho típico, que es contrario a las normas del derecho en general, es decir, no solo al ordenamiento jurídico penal. Para que se dé el elemento del delito de antijuricidad, debe ser o debe tener la amenaza o lesión de un bien jurídico sin que exista una justa causa. Es un acto contrario al orden jurídico que vulnera un derecho reconocido, y la vulneración de un constituye al delito. Para que el acto típico sea antijurídico, es necesario delimitar que no existe una causa de justificación. Podemos encontrar en la antijuricidad que existe la legítima defensa, que se divide en la agresión actual e ilegítima, la necesidad racional de la defensa, en la falta de provocación suficiente, en la extensión, en la defensa putativa, en las defensas predispuestas. De igual manera por otro lado tenemos el estado de necesidad, que es la situación de peligro para un bien jurídico, que solo puede salvarse mediante la lesión de otro bien. Podemos delimitar en el estado de necesidad que surge de circunstancias generalmente fortuitas. Por otro lado tenemos el mandato de ley, que nos da a entender que si un acto está ordenado o permitido por la ley, no puede al mismo tiempo estar sancionado por ella. Por otro lado tenemos la orden de autoridad y obediencia debida, que es la justificación de la conducta amparada en las disposiciones de la ley para realizar determinados actos. La orden de autoridad emanada conforme con la ley. Tenemos diferentes y diversos requisitos, como los cuales son que haya entre el superior que ordena y el inferior que obedece la relación jerárquica de orden público, que la orden esté dada dentro de las atribuciones legítimas del superior, y que la orden sea expedida y comunicada con las formalidades legales. Por otro lado tenemos las órdenes ilegales, que nos referimos que a la orden del superior no se da legítimamente,
porque no tiene atribuciones para darla. 1. El orden es aparentemente legal. Si el inferior obedeció, no tiene responsabilidad. No conocía. La responsabilidad recae sobre el superior. Y por otro lado tenemos que la orden es manifestantemente ilegal, cuando el inferior no debe obedecer. No hay causa de justificación. La obediencia debida no puede extenderse a casos manifestantemente ilegales. Otro elemento del delito es la tipicidad. La tipicidad es una conducta típica o tipicidad tiene que ver con toda la conducta que conlleva una acción u omisión. Cuando hablamos de tipicidad, es la adecuación de acto humano, voluntario o involuntario, efectuando por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. De tal manera que la tipicidad es el segundo elemento esencial del delito. Tiene un principio de legalidad, también tiene un principio de intervención mínima. Aquí podemos dar el contenido de una hipótesis descrita por la ley como el tipo, que es la descripción de la conducta prohibida, supuesto de hecho de una norma penal. Por otro lado, la tipicidad es la cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando es subsumible en el supuesto de hecho. Tenemos las funciones de la tipicidad. Una función seleccionadora, la función de garantía y la función motivadora. De tal manera que tenemos también elementos de aquí mismo en la tipicidad, como es el núcleo, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, los medios, el tiempo y la ocasión. Tenemos aspectos subjetivos como el dolo y la culpa. Tenemos error de tipo y error de prohibición. El error de tipo nos lleva a la tipicidad y el error de prohibición nos lleva a la culpabilidad. También podemos dar las clases de error de tipo, que son diversas y se dividen en error en el objeto, error en la persona, dolus generalis, aberratio ictus, que eso significa el error en el golpe. También podemos dar que la tipicidad tiene su ausencia. Cuando hablamos de ausencia de tipicidad, es cuando si una conducta no está tipificada en la ley, cuando la conducta parece cumplir todos los elementos de la tipicidad, sin embargo falta alguno de ellos. El consentimiento válido expresado por la presunta víctima excluye la imputación objetiva y no se prueba la existencia de dolo o culpa. Como último elemento del delito tenemos la culpabilidad. La culpabilidad puede definirse como el juicio de reproche que hace el Estado al autor de una acción antijurídica, cuando se constata su imputabilidad y la exigibilidad de una conducta distinta a la que realizó, o si se prefiere el reproche que merece el autor de una acción antijurídica. Que de tal manera tenemos que es el último elemento necesario para determinar la existencia de un delito. Es la responsabilidad penal del acto que actuó de forma típica y antijurídica. Es reprochar la realización de la conducta. Y es el conjunto de condiciones que permite declarar a alguien como culpable o responsable de un delito. Tenemos las teorías sobre la culpabilidad, que es la concepción psicológica, concepción normativa.
La concepción psicológica se subdividen en nivel de imputabilidad y en el nivel de vinculación concreta con el acto. Por otro lado tenemos la concepción normativa, que es del nivel de exigibilidad. Los elementos de la culpabilidad están conformados por la imputabilidad y la antijuricidad que antes habíamos mencionado. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Tenemos la imputabilidad, que es la capacidad que tiene una persona de realizar actos por los cuales se puede reprochar penalmente. Y la inimputabilidad podemos dar entendimiento con palabras o con ejemplos, por ejemplo como la minoría de edad o el trastorno mental. También tenemos la imputabilidad disminuida, cuando se trata de embriaguez o intoxicación por drogas o estupefacientes. De igual manera aquí tenemos delimitadamente las medidas socioeducativas, cuando son no privativas de libertad, cuando son privativas de libertad, cuando son con trastorno mental, cuando son medidas de seguridad según el artículo del COIP, cuando también tenemos la imputabilidad disminuida, que es por intoxicación por drogas, como antes mencionado, y la embriaguez. Tenemos como un diferente tipo, que es el conocimiento de la antijuricidad de la conducta, que es el desconocimiento de la antijuricidad o ilicitud de la conducta que debe realizarse para eliminar la culpabilidad. No hay error de prohibición cuando el desconocimiento se refiere a la naturaleza o monto de la sanción, denominación del delito o aspectos procesales. Tenemos como delimitar que también es el error de prohibición superable, si con algún esfuerzo puede haber llegado a conocer la antijuricidad de la conducta responsable atenuada.